Yo nací en Plaza Winkle. Cuando cumplí 6 años mi familia fue para Buenos Aires, vivimos en el Gran Buenos Aires. Allí completé el secundario, mientras tanto mi familia volvió para acá, yo estuve viviendo en la capital, en lo de unas tías. Ahí precisamente leía el diario La Nación que compraba un tío mío todos los domingos. Ahí leía las poesías. Y bueno, todo ese ambiente de Buenos Aires me fue formando una determinada estética, digamos, un determinado sentir, una determinada percepción de la humedad, qué sé yo, de todas esas cosas diferentes, de todo el movimiento de la ciudad. Y bueno, después yo vine para acá, para la zona otra vez, pensando porque yo me había enrolado acá, pensando en hacer el servicio militar aquí. Después por H o por B, bueno, el servicio militar no lo hice porque me tocó un número bajo, y por H o por B hice diferentes cosas hasta que, bueno, me quedé acá en la zona y después fui docente acá y de artes plásticas. Coordinador o director de una escuela de arte de la provincia, y mientras tanto ejercí las cosas de una vida comercial. Yo no sé de cuándo empecé a leer poesía, calculo que me gustó desde el primario, porque en el primario bueno, yo recitaba en los actos de la escuela primaria, siempre recité poesías. Después en el secundario, yo recuerdo cuando estaba en el secundario, leía las poesías del diario La Nación, que todos los domingos salían poesías. Después, bueno, leí la Divina Comedia, el Martín Fierro, todo eso, digamos, en cierta manera clásico. Así que no sé de dónde es que después o tuve ese gusto por la lectura de la poesía. Desde el secundario, después del secundario, por ejemplo, yo escribía algunas poesías. Pero pasó el tiempo y ni recité ni nada por el estilo, hasta que de golpe se me ocurrió ya de grande. Siempre seguí leyendo poesía, pero a los 40, 35, 36, 40 años se me ocurrió por escribir. Cometí el error de que ser un escritor, el error de pasar de leer poesía a escribirla. Él siempre que tenía algún acto o hacía de maestro de ceremonia o tenía que presentar algún conjunto, yo recuerdo que estábamos en el Club Plaza Winkle y vinieron los de Córdoba y otros conjuntos así, la misma típica que había acá. Mi papá le solía hacer glosas, digamos. Él escribía glosas para después presentarlas, recitarlas él. Bueno, después, él ya de más grande es como que empezó a escribir poesías que se le ocurrían, como una del Canillita que salió en un libro del Neuquén, poesía sobre la chica Rodríguez, y así escribió varias poesías. Y hasta una vez recitó una poesía en el canal de acá, en la radio, una poesía de las que solía recitar antes. Y digo, ¿cómo te acordaste? Le digo yo, ¿la estuviste practicando o no? Dice, me acordé y la recité, dijo. O sea que tenía esa capacidad, ¿no?, de memorizar mucho. De chico tuve esa cosa de dibujar desde chico. Siempre fue como una ambigüedad entre el dibujo, entre la pintura, la música y la poesía. Más bien yo a veces tengo cosas de inclinarme por la pintura,
y muchos pintores son poetas, así que eso no me afecta mucho. Decir, quizá tenga un poco de envidia por aquella persona que dijo, bueno, yo voy a hacer eso, y hace en la vida todo eso siempre. A veces la pintura no es lo mismo que la poesía, y a veces puede haber semejanzas. Pero, y el trabajo es una cosa que, por supuesto, no voy a decir que uno va a vivir de la pintura, de la poesía, porque es una cosa muy difícil, ni que tampoco sea gustoso. Yo vivo de la pintura y estoy contento porque trabajo en eso y vivo de eso. Tampoco me satisface mucho. Yo tengo el trabajo porque hay que hacer un esfuerzo por un lado, y los momentos donde uno puede ejercer una cosa artística, o una cosa que le guste, un hobby o lo que sea. Yo recuerdo que en el primario estudiaba escuchando radio, escuchaba folclore, tango, y cuando empecé el secundario empecé a escuchar música clásica. En esto también yo veía que la influencia era de mi papá, porque él de noche ponía la radio y nos hacía escuchar una audición en el Reino del Vals, donde pasaban valses vieneses, y no sé, él trajo uno de los primeros tocadiscos al barrio, y ponía los domingos, ponía un disco del Gran Caruso, que era por el tenor Mario Lanza, y en el barrio escuchábamos todo, y bueno, por ahí me fue dando el gusto por la música clásica, y en el secundario me la pasaba estudiando y escuchando música clásica, escuchando los conciertos en directo del Teatro Colón. Había 3 radios que pasaban música clásica, así que siempre, bueno, después yo tuve la idea me gustó la composición, y estudié piano por el hecho de estudiar composición. Después me recibí de profesor, con el tiempo me recibí de profesor, estuve dando clases de piano también, estudié con Horacio Salgán también. No sé la cuestión de tango, sino que Horacio Salgán era un pianista que estudió con Escaramuza, que Escaramuza es un profesor de piano legendario de la Argentina, un italiano que vino acá a la Argentina y fue profesor de Silvia Kersepa, Marta Argerich, la mayoría de los pianistas que fueron acá, que se conocen acá en el país, ¿no? Bueno, entre ellos Salgán estudió con él también, y bueno, Salgán me enseñó todas cuestiones de técnica del piano, ¿no? Mientras tanto yo estuve enseñando piano 2 años, estuve también en el secundario enseñando música. También yo recuerdo que cuando ya estaba recibido fui a estudiar, empezamos a estudiar armonía y composición con un señor que había acá en Cutralcó, Tejerina, que era un violinista, que había venido de la orquesta, había venido de España. Él era primer violín de una orquesta de zarzuela, y tocábamos piezas españolas, él tocaba el violín y yo acompañaba con el piano, o sea que fue unos momentos así que estuve más introducido en la música. Yo he practicado deporte, por ejemplo, he practicado el tiro al blanco, y bueno, yo de todas esas cosas, de eso de estar 5 horas en un campo de tiro donde hay que hacer esfuerzo, donde hay que estar mentalmente preparado, donde mentalmente y físicamente te produce un estado donde vos te lo recordás y después escribís sobre esos diversos estados que sentiste. El tiro al blanco es un deporte
indirecto. Vos competís con un rival no frente a frente, sino que el rival está al lado tuyo y el blanco está allá lejos. Entonces vos competís capaz que más con vos mismo que con el rival. Porque vos sos el que estás pensando no en lo que hace el rival, pues si pensás en lo que hace el rival, no estás haciendo bien. Vos tenés que pensar en lo que haces vos nada más, como si estuvieras solo. Y lo que más me toca de eso es lo solitario, porque el tirador es una persona, exceptuando el tiro a la paloma, que es más sociable y todas esas cosas, el tiro al platillo, digamos, es más sociable y todas esas cosas, el tiro con pistola, el tiro con rifle o carabina es una cosa donde el tirador está solo por completo. Los de al lado no tienen que existir, ni el público, ni el que mira, nadie. Entonces es como que yo relaciono con la poesía ese momento de soledad, ese momento de ese momento de estar con el mundo allá adelante. Otra de las cosas es que, por ejemplo, vos te tenés que anotar qué es cómo estaba el día, tenés que llevar como un diario para que vos te recordes después por qué hiciste aquel movimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, es como que en la poesía vos también, por ahí te sucede una cosa y te sale una frase y entonces vos la escribís. Porque lo que pasa es que si vos no la escribís, después te la olvidás. Hay a veces una discusión de la escritura patagónica, etcétera. Yo escribo en un lugar determinado, pero estoy influenciado por otros lugares y la Patagonia es el lugar donde uno vive y es otro lugar. Por ahí me gusta la cordillera, pero me gusta el mar también. O sea, ahí no hay una escritura que me genere el lugar donde uno está, ¿no? Sino que más bien me genera el interior de uno. Lo que sí hago mención muchas veces del desierto, porque la vida nuestra acá, este pueblo está en medio del desierto, ¿no? Una tundra, acá no hay un río, he sentido hablar a gente de Neuquén sin saber que yo era de Cutralcó, hablando, ese pueblo no tiene agua. Me da risa, ¿no? O sea, cómo interpreta gente de otro lado una determinada ciudad. Y bueno, he hecho mención, sí, del desierto, como que es un estado, ¿no es cierto? Un estado que le produce a uno una determinada reacción. El desierto tenés los 4 puntos cardinales para ir. Estás frente al mar y tenés un punto cardinal al que no podés ir, no te podés dirigir. Ya te da una idea de que vos tenés que ir para el otro lado. En vez del desierto tenés mucho para mirar y para pensar dónde caminar. En un tiempo empecé a asistir a talleres literarios. Luego en uno de los talleres literarios formamos un grupo que se llamó el Albatros. Éramos todos, en general, gente de acá de Cutralcó, algunos de Plaza Winkle. Después hicimos otro grupo que le llamamos Contraviento, donde había gente también de Centenario, de Neuquén y de aquí. Luego integré con unos poetas de Neuquén en general y
con un sobrino de Plaza Winkle, hicimos un grupo llamado Celebriedades, donde hacíamos una poesía recitable, digamos, con acompañamiento de percusión y guitarra eléctrica. Y todos esos grupos me han servido para tener una experiencia con los grupos y para al mismo tiempo escribir como para ese grupo o para uno mismo. O sea, hay un entrelazamiento de identidades cuando uno forma un grupo. A mí me gustaba mucho compartir con gente este sistema de hacer poesías y de leerlas entre todos, y más me tiró la idea siempre de que entre todos leamos o saquemos algún fruto de lo que hacíamos, que nos sucedía en este conjunto, en este grupo que se llamaba Celebriedades, donde a mí me incentivaba, por ejemplo, y nos reuníamos y elaborábamos poesía como un grupo musical puede elaborar música, ¿no? Y los viajes a diferentes puntos de los encuentros de poesía, encuentros de escritores, que siempre para mí han sido hermosos. Y todo eso, bueno, al mismo tiempo ir conociendo poetas de diversas partes del país y algunos poetas ya consagrados, como Rojas, el Teuco Castilla, Alonso, que me dio una presencia grata que tuvimos en Zapala. Para mí fue Alonso porque yo había leído poesías de él, que es un poeta del 60, del 50. Siempre con el grupo Celebridades, calculo que hicimos como 15 viajes, hemos estado en Puerto Madryn, en Esquel, en Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes. Hemos hecho 2 o 3 viajes a esos lugares, a los mismos lugares también. Uno se encuentra con gente que tiene las mismas ideas, digamos. Hay una relación social en eso. A mí me pone contento encontrarme con otros poetas, no me pone disconforme ni tengo envidia, quizá admiro que sean buenos. La poesía necesita mucho esfuerzo, mucha lectura de poesía, lectura de todo tipo. Y por ejemplo uno ve, yo por ejemplo en mi caso, yo veo que ahora escribo y es muy mínimo lo que corrijo, porque uno ya va teniendo como una especie de entrenamiento. Entonces no es decir yo nazco poeta y ya empiezo a escribir y listo. Ahí sí hay de todo un poco, pero quizás salga con los mecanismos adaptados para la poesía mejor, porque la poesía integra un montón de cosas, integra al mismo tiempo muchas cosas que uno no sabe cómo funcionan. Cuando escribe una poesía son varias cosas que se entremezclan y que salen por un lado solo, salen por la mano ahí donde se está escribiendo, o salen por la boca, cuando uno puede decir una frase que se le ocurrió de golpe, pero son muchas cosas que concomitan hacia una sola. Entonces uno puede nacer con los mecanismos, como puede nacer con los mecanismos para jugar al fútbol, para la música, pero todo eso hay que ir desarrollándolo.
¿no es cierto? Lo vemos nosotros en el fútbol. Hoy van a una escuela de fútbol y van desarrollando el potrero, es como que pasó a la historia, aunque el potrero sirve, como nos sirve el haber leído de todo un poco, El Príncipe Valiente, qué sé yo, Sandokan, aventuras de revista, todo nos va sirviendo, pero después es una cosa que yo aprendí en el tiro. A mí me gustaba así ir a tirar, pero no era apuntar y tirar nada más. Después resulta que todos los deportes están no mecanizados, pero están tecnificados. Todo deporte tiene su desarrollo y la poesía también. Uno no puede ser poeta de la noche a la mañana. O sea, no un entrenamiento, sino necesita tiempo y esfuerzo. El estilo uno no lo tiene que decir yo voy a hacer este estilo, el estilo va saliendo solo. Y yo a veces he encontrado relacionados conmigo, o yo relacionado con ellos, otros poetas como Bustrias Ortiz. Yo veía similitudes y a veces he hecho poesía buscando como que me gustaba el estilo de él, pero después me parece que no, el estilo sale solo. Yo, por ejemplo, escribo un poema, después por ahí lo digo en voz alta, lo recito como como para ver cómo suena, digamos, y a veces hago alguna corrección. Pero en realidad los poemas que yo escribo no pienso que sean recitados, sino que sean leídos. Así como he escrito varios libros con una temática que me sugería determinadas cosas, como acoso textual o el poema de Amor de Nino, que tenían una relación entre uno y otro, el hartazgo es como que es un poco pesimista, digamos, la situación de la vida donde uno está un poco harto de montones de cosas, ¿no? Más bien que se refiere a todas estas situaciones que nos provoca la vida, estas situaciones sociales, que por ahí el hartazgo es un libro que no le encuentra solución a nada. Que los existencialistas en general terminaron suicidándose porque el sentido de la vida en sí, para el existencialismo, de ahí por ahí puede ser un poco el hartazgo, ¿no? De que uno no le encuentra sentido, en resumen, a la vida. O sea, uno tiene sus ideas de Dios de determinada manera, mucha gente la tiene de diferente manera. Yo a veces he escrito frases así, digo, algunos dicen que el universo se hizo por casualidad, pero yo cuando escucho a Gardel dificulto que eso se haya hecho, que el universo se haya hecho por casualidad. O sea que en eso hay diferentes pensamientos. Así como otros poemas que he hecho de otro tiempo son de un tipo surrealista también. Podrían llamarse abstractos. Me gusta meter muchas imágenes porque las imágenes las conoció uno. Y por más que uno le diga lo que vio a otra gente, la gente se imagina otra cosa. Entonces no me gusta meter muchas imágenes, aunque a veces son como metafóricas, para dar una idea, pero en sí me gusta más la palabra en sí, ¿no? Que tenga su ritmo, su belleza. Una de las cosas que siempre trato de buscar es la belleza en los poemas. No es muy fácil eso. Literatura es un arte como otros artes del que nosotros bebemos diariamente. Nos podemos
podemos ver una película, podemos ver 10 veces una película también que nos gusta, así como podemos leer un libro y repetir y leerlo. Pero son cosas que debemos hacer porque la humanidad siempre se manejó con esas cosas. Ahora se empieza a manejar de otra manera, ¿no es cierto? Y hay mucho esfuerzo en incentivar la lectura y todo eso, pero me parece que tendemos hacia otra cosa, hacia mucho más imágenes, ¿no es cierto? Todas las publicidades, el bombardeo de imágenes de una propaganda. No sé si el cerebro humano va a alcanzar a asimilar todo eso. Todo eso nos va a quedar grabado en la memoria de una manera normal, como sería la lectura, una buena película, la pintura, los paisajes que vemos diariamente, que no son fogonazos como tenemos hoy día las imágenes, que aparecen una tras otra. O sea que ojalá tendamos a volver a tener eso que es lo clásico, ¿no? Para mí, en la formación de todas las personas. El mundo se ha hecho así y nosotros estamos cambiando en 2 siglos, lo estamos cambiando por completo. Tenía un amigo que era un gran intelectual, donde decía que el poeta debe ser una persona de mucha experiencia, que tiene que saber muchas cosas. Y es cierto, todas esas cosas, porque a mí la poesía me gusta escribir la poesía, no escribir fantasía, quizás las hice antes, ¿no? Escribir cosas, inventar fantasías, cosas, sino que escribir sobre la vida que uno conoce. Yo si escribo una poesía y estoy contento. Después que la escribí estoy contento. Es una manera de que dije, bueno, saqué algo de la nada y lo mezclé, qué sé yo, y formé una poesía. Entonces, es la manera de estar contento con la creatividad. Calculo que una persona hace un objeto de adorno o lo que sea, y de cerámica, entonces siente satisfacción y gusto por lo que ha hecho. Eso pienso que es un aspecto de la vida que nos puede dar una tranquilidad, desarrollar una creatividad y sentirnos contentos por haberlo hecho.